Reciban los cordiales saludos de Soledad Alegre Almirena, especialista de la Dirección de Articulación Sectorial e Interinstitucional de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género. En esta oportunidad me encargaré de tratar el tema Lenguaje inclusivo, si no me nombras, no existo. Para el desarrollo de este tema hemos planteado dos objetivos. El primero, conocer la importancia del uso del lenguaje inclusivo en nuestra entidad. Se compartirán conceptos básicos para el mejor entendimiento del tema. Como segundo objetivo, reflexionará sobre los elementos a tomar en cuenta para el uso del lenguaje inclusivo. Se presentarán algunos ejemplos que ayudarán a entender su aplicación. A continuación, iniciamos definiendo qué es el lenguaje. El lenguaje es la facultad mediante la cual los seres humanos representamos el mundo y nos comunicamos. El lenguaje es un sistema de signos orales, escritos o gestuales que a través de un significado y su relación permite que las personas puedan expresarse para lograr el entendimiento con el resto de personas. La comunicación requiere de este sistema de signos para llegar al objetivo del entendimiento común. ¿Podemos decir que el lenguaje es sexista? ¿El lenguaje tiene sexo? Pasaremos a definir algunos conceptos que nos ayudarán a entender y explicar estas preguntas. ¿Qué es el sexismo? Según el MIP, en la Guía del Lenguaje Inclusivo del 2013, definen al sexismo como la discriminación de un género hacia otro por considerarlo inferior. Es una práctica que impide sobre todo a la mujer el goce de sus derechos, limitándola a un acceso a oportunidades y orientándola a un determinado rol social. El sexismo se refiere a todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico, el cual se asumen características y comportamientos de las mujeres y de los hombres en su forma de actuar cotidianamente. ¿Qué es el sexismo social en el lenguaje? Son aquellos mensajes que debido a su contenido ocultan o subordinan a un género. Es decir, el sentido del mensaje comunica la subordinación o refuerza los estereotipos de género. Las prácticas sexistas afectan principalmente a las mujeres, dada la vigencia de creencias culturales que las consideran inferiores o desiguales a los hombres por naturaleza. Así podemos apreciar en estos ejemplos, cuando escuchamos decir su carro, su casa y una linda mujer es todo lo que necesita un hombre de éxito. Las mujeres siempre dicen que no y luego terminan diciendo que sí. Estos son dichos que generalmente los escuchamos en nuestra vida cotidiana o que lo utilizamos inconscientemente, a veces sin considerar la carga sexista que tienen. El sexismo lingüístico consiste en el empleo del género masculino para aludir a ambos, tanto al masculino como al femenino, por lo que se acaba marginando al otro y por tanto relega, invisibiliza e ignora a la mujer. Son mensajes que debido a la forma que fueron presentados o según su contenido ocultan o subordinan a un género. Esto se evidencia en los siguientes ejemplos. El hombre llegó a América. ¿Por qué no podemos decir el hombre y la mujer llegaron a América? Otro ejemplo, el hombre de Cromañón. Hace alusión a la evolución del hombre, pero no mencionamos a la mujer que también formó parte de esta evolución.
El lenguaje en la administración pública. Generalmente desarrolla un lenguaje androcéntrico, es decir, presenta la experiencia de los hombres como la experiencia de la humanidad, sin considerar a las mujeres, y esto trae como consecuencia su exclusión. Se trata de un uso del lenguaje en el que el hombre es el centro y medida de todas las cosas, y por lo tanto la descripción de la realidad que hacemos es un reflejo de esa visión. Establece una jerarquía que interioriza el género femenino, no se visibiliza a la mujer, se sobrepone lo masculino sobre lo femenino, y esto genera marginación. Nuestra reflexión está en que la administración pública debe representar y llegar a todos y todas. Por ello, el lenguaje no sexista debe ser parte de los objetivos de toda política pública inclusiva, que busque la igualdad entre las personas sin distinción. Frente a esta práctica, ¿cómo debemos actuar? Entonces pasamos a definir qué es el lenguaje inclusivo. Según la guía del uso del lenguaje inclusivo, elaborado por el MIP, es un conjunto de propuestas del uso de la lengua castellana, que busca dar cuenta de la presencia de las mujeres y hombres al escribir, al hablar y al representar, promoviendo que las y los hablantes abandonen y no incurran en el sexismo lingüístico y en el sexismo social presente en el lenguaje. Se trata de romper con esa estructura mental, de darle una posición igualitaria tanto al hombre como a la mujer, tanto en la forma como escribimos, en la forma que hablamos, en la forma como representamos figuras, imágenes en torno a la presencia del hombre y la mujer. Para tener un panorama más claro, empezaremos a desarrollar las estrategias para la práctica y para aplicar la redacción inclusiva. Esta presenta 3 estrategias. La primera, visibiliza a ambos géneros. Las mujeres y los hombres son tratados por igual y son presentados por igual. 2. Neutralizar el género en donde se incluye tanto al hombre y a la mujer. No predomina ningún género. Y 3. Identificar a cada persona, quién escribe o quiénes escriben, a quién se escribe o a quiénes se escribe, de quién o de quiénes se escribe. Estas son las 3 estrategias que debemos empezar a practicar y a aplicar. Pautas sugeridas para el uso del lenguaje inclusivo. 1. Usa el término personas. Nombra tanto a las mujeres como a los hombres, así aseguras que están incluyendo a ambos géneros. Así podemos mencionar algunos ejemplos cuando se usa un lenguaje no inclusivo. Los hombres que trabajan en el Estado, los desplazados, los ancianos, etc. Se usa un lenguaje inclusivo cuando mencionamos a las personas que trabajan en el Estado, a las personas que trabajan en una empresa, que trabajan en una región, etc. Las personas desplazadas, las personas adultas mayores. Es mejor hablar de personas cuando se trata de grupo. Dos, usa términos colectivos porque aluden a un conjunto de personas. Con su uso no discrimino. Por ejemplo, un lenguaje no es inclusivo cuando hablamos
los niños, al servicio de los ciudadanos, los funcionarios a cargo del proyecto. Utilizamos un lenguaje inclusivo cuando hablamos de la infancia, de la niñez, al servicio de la ciudadanía, el funcionariado a cargo del proyecto. Entonces vemos de esta manera que no estamos excluyendo a ningún género. Tres, cuando se trata de cargos y funciones. Se debe incorporar a las mujeres y a los hombres en los diversos ámbitos de desarrollo, señalando nuevas realidades que requieren ser nombradas cuando se trata de sus ocupaciones o de las acciones que desempeñan. Se debería nombrar, por ejemplo, al planificador o planificadora, al cocinero o cocinera, contador o contadora, técnica en informática, técnico en informática, comunicador o comunicadora, trabajador social o trabajadora social, etc. Estos términos visibilizan tanto a las mujeres como a los hombres en las diversas actividades que desarrollan en el ámbito público o privado. No se debe neutralizar el género o usar términos colectivos. Por ejemplo, cuando se trata de presentar datos estadísticos o al presentar las brechas de género o de desigualdades, se debe realizar un análisis diferenciado del género. Es mejor presentar la información visibilizando tanto al hombre como a la mujer. Podemos apreciar en la gráfica que cuando se efectúe el análisis de las diferencias respecto al deporte, se hace referencia tanto a las niñas como a los niños. Se hace un análisis o una reflexión en torno a ambos sexos. Aquí presentaremos algunos ejemplos de lenguaje no inclusivo. En este ejemplo, que habla sobre la convocatoria a prácticas preprofesionales, se pueden apreciar algunos errores que a veces hemos cometido en el momento de redactar algunas convocatorias o algunos comunicados que por nuestra función debemos elaborar. Por ejemplo, aquí se muestra una convocatoria para prácticas preprofesionales. Se visualiza en el párrafo final la inscripción de los interesados. Deben descargar los anexos publicados. Debería decir, las personas interesadas deben descargar los anexos publicados. De esta manera, estamos considerando tanto a la mujer como al hombre, sin distinción de géneros. Este es otro ejemplo de una convocatoria CAS, en donde también se comete el mismo error redactando en masculino cuando se hace referencia de los otros requisitos. Este dice: no estar inmerso en procesos de violencia familiar y sexual y no haber sido demandado en materias que afecten los derechos del niño o de la niña o del adolescente y no estar registrado en el REDAM. Debería decir, quien postule no debe tener procesos de violencia familiar y no tener demandas en materia de violencia y no tener registro en el REDAM. De esta manera se evita orientar la redacción hacia el género masculino. A continuación se presenta un comunicado del sector vivienda,
donde muestra una gráfica acompañada de 2 párrafos. En el primero se puede apreciar que refiere a las familias que participan del programa social, y en el segundo párrafo mencionan a los beneficiarios, debiendo decir beneficiarios y beneficiarias, puesto que el programa está dirigido a dichas familias. En lo que se refiere a la representación gráfica, se puede apreciar a una familia donde la hija menor tiene cargando a su hermanito. Esa imagen puede reforzar el rol del cuidado que solo la mujer debería cumplir desde pequeña. Debemos tener cuidado en el momento de seleccionar las imágenes que acompañan a los textos. Otro ejemplo de convocatoria. Se muestra una convocatoria CAS donde se solicita un analista de planillas para la oficina. Debe decir un o una analista. Otro aviso dice, un especialista en gestión forestal. Debería decir un especialista o una especialista en gestión forestal. En el tercer aviso se solicita un coordinador, debería decir un coordinador o una coordinadora, o en todo caso se podría decir se requiere contar con una persona que realice una labor de coordinación de la oficina. Así la solicitud no se orienta a un solo género. En lo que se refiere a las formas de representación de la mujer, tanto las mujeres y hombres se deben representar en la diversidad de papeles y en el equilibrio numérico. Se debe evitar enfatizar el aspecto físico de la mujer, presentándola como objeto sexual y bajo un único patrón de belleza. Por ejemplo, lo negativo de la figura de la izquierda. Colocan a la mujer como parte de la venta de unas gafas, vestida con ropas diminutas, como siendo parte de la venta de dicho objeto. En cambio, en el aviso del lado derecho, lo positivo es que colocan en el mismo nivel tanto al joven como a la joven. No se resalta a ninguno. Es una forma positiva de presentar la noticia de una manera equitativa. La forma negativa de representación de las mujeres. Las imágenes que excluyen e invisibilizan, relegan, discriminan al género femenino. En ese sentido, podemos ver en una fotografía la imagen de una niña que quisiera participar con el grupo jugando fulbito, pero observamos que son ellos quienes la excluyen del juego. La otra imagen es de una mujer que tiene su cabeza cubierta con una bolsa de papel. Sin embargo, muestra el resto de su cuerpo. Ello puede significar que no es capaz de expresarse, de pensar, que solo puede ser un cuerpo atractivo y nada más. En la tercera imagen se aprecia un tacho de basura con una tapa donde tiene estampado la cara de una mujer. Este fue una comunicación de una entidad pública, específicamente de la Municipalidad de Barranco hace varios años. Este tipo de mensajes debe ser desterrado y no reproducido. ¿Cómo aplicar el lenguaje inclusivo en las representaciones gráficas? En primer lugar, debemos tener en cuenta que los colores no tienen sexo. Debemos ser creativos y romper con los estereotipos de género que asignan, por ejemplo, los colores oscuros
al género masculino y los colores cálidos, brillantes al género femenino. Muchas veces, desde pequeños o pequeñas, nos identifican con ciertos colores. Ellos no deben influir en nuestra manera de ser o de actuar o de representarnos. Así como en el ejemplo de invitación por el Día de la Madre, el tono de color sobresaliente es el rosado, porque supuestamente una mujer, una madre, debe ser delicada, cálida, amorosa. Este vendría a ser un estereotipo de género. Como segundo punto, los mensajes deben ser concordantes, deben existir relación entre lo que se escribe y lo que se representa. Por ejemplo, en la representación gráfica se muestra un aviso donde se publica una invitación dirigida a los servidores públicos a participar de una bicicleteada. Pero en las figuras se visibiliza a mujeres en bicicleta. Entonces, hay diferencia entre lo que se dice en el texto y las figuras representadas. Siempre hay que tener en cuenta que las imágenes y los textos usados deben tener concordancia en el mensaje que se quiere transmitir. Tercero, el lenguaje inclusivo permite textos precisos. El lenguaje admite el uso de palabras adecuadas que ayudan a crear textos concretos, precisos, nombrando a mujeres y hombres sin ser redundantes. Podemos apreciar en los ejemplos dos modelos de comunicado en donde se aprecia cómo usar el lenguaje inclusivo cuando mencionamos al personal de la entidad y no cuando nos expresamos solo de los usuarios de la entidad. Esto vendría a ser excluyente. El lenguaje inclusivo no atenta contra la gramática. El lenguaje inclusivo no atenta contra la gramática, respeta las reglas de la Real Academia Española. El MIP no ha creado nuevas palabras, sino que utiliza las alternativas que la lengua castellana nos ofrece. La idea es ponerlas en práctica, todo lo que nos ofrece la RAE. La idea es utilizar todas las alternativas que nos ofrece la Real Academia. Tiene una variedad de sinónimos que reflejen el lenguaje inclusivo. Pueden emplearse en nuestro día a día. El lenguaje inclusivo como práctica diaria tiene un impacto positivo en la vida de las mujeres y los hombres. Por ello, usa el lenguaje inclusivo porque si no me nombras, no existo. Es importante que este mensaje cale en cada uno de nosotras y nosotros para poder usarlo y aplicarlo en nuestro desempeño profesional y en nuestra vida cotidiana. Debemos tener en cuenta este mensaje para visibilizar a la mujer. Cuando se refieren a todos, compañeros, ciudadanos, funcionarios, como mujer no me siento incluida y representada. Todos y todas, al pertenecer a esta entidad, tenemos la necesidad de cambiar ese chip y aplicar el lenguaje inclusivo en todo momento en donde hombres y mujeres estemos presentes y representados y representadas.
Como conclusiones podemos decir que un lenguaje que no incluye las mujeres es un lenguaje que invisibiliza y subordina. Debemos romper con esa barrera estructural. Las mujeres, como seres individuales de igual valoración que los hombres, deben estar siempre representadas en el lenguaje. El lenguaje inclusivo promueve una cultura de respeto, de igualdad entre los géneros, en donde todos y todas tengamos un trato igualitario. Finalmente, antes de hablar, escribir y representar, detente un momento y piensa. ¿Estaré visibilizando a las mujeres y a los hombres? ¿Estaré excluyendo a algún género? ¿Estaré reproduciendo algún estereotipo de género? ¿Estaré discriminando? Se los dejo para su reflexión, para su análisis, para que lo tengan en cuenta en el momento de expresarnos, en el momento de escribir, en el momento de representar alguna figura, en el momento de dirigirnos a un compañero o compañera. Gracias por la atención. Espero que el tratamiento de este tema les pueda servir y sobre todo reflexionar de cómo debemos hacer un buen uso del lenguaje y sobre todo del lenguaje inclusivo. Nuevamente, muchas gracias por su atención.